Te ve apenas yo creo que va a mandar el mensaje. Gracias. Hagan de cuenta que yo les voy a entregar 5 tubos diferentes. Ustedes no saben ni qué traen los tubos. Y les digo, hagan una cromatografía en gel de poliacrilamida. Acuérdense que este se llama SDS Page o Page. El gel de poliacrilamida es de lo que está hecho esto. Y entonces ustedes ponen en el carril 1 lo que hay en este tubo, en el carril 2 lo que hay en este tubo, en el carril 3 lo que hay en este y así. Y entonces ese es el patrón que está saliendo. El patrón es las banditas que están saliendo. Díganme, ¿qué estoy viendo aquí? Cada banda, ¿qué es? Una proteína. Una proteína. Bien. Si yo les preguntara, ustedes acuérdense que no saben ni qué hay ahí. ¿Cuál es la diferencia en el tubo 1 con respecto a las demás? ¿Qué están viendo? Pues que tiene más proteínas. ¿Quién tiene más proteínas? El 1. Ok. ¿Y qué característica tiene el tubo 5 respecto a todas las demás? Que solo yo identifico a una en especial. Exacto, que solo me quedé con una. Entonces, les pregunté, ¿qué es lo que estoy viendo en este gel? ¿Qué estoy viendo? La proteína con más afinidad electrónica. Afinidad, no. Estoy viendo los pasos de purificación. Ajá. Ahora sí vayan leyendo lo que dice abajo. En el tubo 1 dice Cell Lysis Homogenization. Yo les dije, esto es un ejemplo en específico, no quiere decir que así es para todos. Aquí el ejemplo fue que la proteína que andan buscando en este trabajito está dentro de una célula, por eso la rompieron. Pero hay proteínas que producen las células que no están adentro, sino que las sacan. Ajá. Y entonces, como las sacan, no tienen que romper, pero en el 1 estaría mi muestra completa. Toda la muestra que me dieron, en la que me dijeron, ahí adentro está tu proteína, búscala. Entonces, entre esas cientos de proteínas que salieron, ahí va a estar. ¿Dónde? Aún no sé. Yo empecé con los pasos de purificación. Como es un ejemplo en específico, el primer paso de purificación fue la precipitación con sulfato de amonio, luego hicieron una cromatografía de intercambio iónico, luego hicieron una exclusión molecular y luego hicieron una de afinidad. Y ya les había dicho, esto es un ejemplo, no quiere decir que así es. Ustedes yo les pude haber dado a ustedes en un tubo la muestra y entonces de ese tubo, ustedes hubieran podido decidir primero hacer cromatografía de exclusión molecular. Y de ahí hubieran ustedes podido decidir hacer a lo mejor intercambio iónico y luego interacción hidrofóbica. Y sigue siendo un tren de purificación. Obvio, lo van a hacer dependiendo de lo que ustedes ya conocen de sus proteínas. A lo mejor ustedes me dicen, yo ya sé que mi proteína pesa 100 kilodaltones, entonces voy a meter primero exclusión de peso molecular para quedarme con todas aquellas que estén cercanas a 100 kilodaltones, porque pues las columnas no son como mágicas para solo atrapar a una y que las demás se vayan. Entonces, por eso ustedes decidieron ocupar primero exclusión exclusión molecular, ¿no? Pero ahí es dependiendo de lo que ustedes conozcan. Entonces, ustedes están viendo que a lo largo de los pasos de purificación, las proteínas son menos. Eso quiere decir que estoy limpiando mi muestra. Mi muestra a lo mejor al inicio tenía 100 proteínas diferentes, después tiene 70 proteínas diferentes, después tiene 30 proteínas diferentes, después tiene 20 proteínas diferentes y luego tiene una nada más. Eso quiere decir que mi proteína de interés la fui atrapando en cada uno de los pasos de purificación. Entonces,
En este gel simplemente estoy viendo los pasos de purificación de una proteína, pero los estoy viendo con respecto a la pureza de la muestra, perdón. Al inicio tenía un montón de proteínas. Conforme fui avanzando, ahora tengo un menor número de distintos tipos de proteínas, mientras que en el último tubo ya solo tengo mi proteína de interés. ¿Ahora sí quedó claro? Como su silencio dice que sí, entonces, Rebeca, ¿qué estoy viendo en ese gel? Los pasos como para la identificación de proteínas. Ok. Dependiendo de su pureza. ¿Cómo? Algo con la pureza, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué estoy viendo? ¿La pureza de qué? Del gel. No, del gel no. Digo, de las proteínas, perdón. La pureza de la muestra. Ujú. Ah, bueno, sí. Ok. Ahora, esta tablita que está a la derecha, yo les dije, no vamos a entrar a detalles porque para eso tienen una materia especial para la purificación de enzimas. Esta es una tabla de purificación de enzimas. Y les dije, en la primera columna ponen los pasos que utilizaron en la purificación. Pero el primer paso es la información de mi muestra, la que yo les di al inicio en el tubito. Y lo que le tienen que analizar a todos estos pasos son el volumen que tienen, la concentración de proteína y como es para una enzima, la actividad de la enzima y la actividad específica de la enzima. Y aquí les comenté que no se complicaran tanto, que aquí lo que importaba, lo que importa en una tabla de purificación, es que ustedes vean cómo el volumen de la muestra iba a ir disminuyendo conforme yo fuera purificando, pero la actividad de la enzima iba aumentando. Entonces, si en una purificación, después de muchos pasos, yo voy perdiendo volumen de la muestra, no hay problema. Siempre y cuando la actividad específica aumente. Si la actividad específica aumenta, quiere decir que los miligramos o mililitros que yo tenga de muestra están formados casi en su totalidad por la proteína que a mí me interesa. Ahora, el problema sería que ustedes fueran purificando, el volumen o peso de su muestra fuera disminuyendo, pero su actividad específica se fuera al revés. Voy a ponerles aquí una columnita de actividad específica y digamos que aquí empezamos con 9000, después teníamos 4000, después ya teníamos 1000, ahora tenemos 500 y ahora tenemos 100. Si a ustedes su actividad específica disminuye, ¿están haciendo bien su purificación? Si la actividad específica disminuye, están haciendo... Tiene que aumentar. Exacto, tiene que aumentar. Entonces, ahorita para segundo semestre es lo único que necesitan saber. Si yo purifico una proteína, puede que el volumen o peso de mi muestra disminuya. No tengo problema, pero actividad específica debe aumentar. Si disminuye, quiere decir que estoy haciendo mal la purificación y estoy perdiendo a la proteína de interés. Lo anotaron, ¿verdad? Porque es pregunta de examen.
Entonces, para ver si lo entendimos, doña Claudia me va a repetir lo que acabo de decir. Miss, ¿puede decir qué dijo? Ay, repetir, por favor. ¿Quién me habló? Grecia. Le dije que durante una purificación el volumen de la muestra puede disminuir, pero la actividad específica debe de aumentar. Gracias. De nada. Doña Claudia, entonces dígame. ¿Qué dije? ¿Qué expliqué de esta tabla? Como niños de segundo semestre, ¿qué deben de entender de esta tabla? Bueno, entendí yo que en la purificación la actividad específica debe de aumentar. Ujú. Si disminuye, ¿qué es lo que estaría pasando, Claudia? No estaría bien la purificación, ¿no? Exacto, no estaría bien porque ¿qué le está pasando a mi proteína? A la que a mí me interesa. No la está identificando o Mm, purificando, ¿cómo se podría decir? no sé, busqué la otra palabra, la dijimos ahorita. ¿Qué le está pasando? ¿La estoy qué? ¿Alguien ayúdele? Desnaturalizando. Puede que la esté Perdiendo. desnaturalizando, sí, pero le estoy perdiendo, exacto. Estoy perdiendo a mi proteína. ¿Ok? ¿Quedó claro para todos? Sí, Miss. Sí, maestra. Ahora vamos a tener nosotros algunas otras técnicas para el estudio de las proteínas. Ahorita la cromatografía, las diferentes cromatografías que vimos nos ayudan mucho a determinar las características de la proteína y muchas veces también la función, porque yo la rescato y puedo hacer ensayos. Pero, por ejemplo, si yo quiero conocer la secuencia primaria, yo puedo mandar a hacer una secuenciación por una técnica que se llama Malditov. Con una sola. La secuenciación por Malditov lo que hace es ir identificando cada uno de los aminoácidos que forma a una proteína. Pero hagan de cuenta que si su proteína fuera así de gigantota, como aquí lo que estoy intentando dibujar, lo que se hace es cortar, que se dice que es una tripsinización. Y entonces la proteína ahora me queda así en pedazos. Como me queda así en pedazos, ahora yo la voy a meter al equipo de MALDI, que no es otra cosa más que una espectrofotometría. Y entonces me van a salir algunos picos así. Y obviamente, creo que a ustedes no les enseñan por MALDI, pero sí por resonancia magnética nuclear, que tienen que saber leer los picos. Entonces, dependiendo de los picos que salgan, nosotros podemos saber de qué aminoácido se trata, porque ya hay espectros de referencia que les dicen, ah, mira, pues las fenilalaниnas, su pico tiene tal característica y sale a tal tiempo.
Ujú. Y entonces, al final, nosotros vamos a armar todo como un rompecabezas. Les van a salir como estos picos, pero a lo mejor ustedes dicen, ah, mira, aquí tenemos una fenilalanina, ¿no? Aquí tenemos a un triptofano, por ejemplo. Tenemos una alanina. Ujú. Y entonces ustedes van armándola y ya me van diciendo cuáles son todos los aminoácidos de la proteína. Esa es una forma de secuenciar por maldito. Ujú. Esta es la estructura, ahí podemos nosotros saber la estructura primaria. ¿Ok? Para la estructura primaria también podemos usar técnicas para liberar los aminoácidos. Pero ¿cómo? Los voy a, a liberar de afuera hacia adentro, ya sea empezando desde el extremo amino o empezando desde el extremo carboxilo. ¿Ok? Entonces van a haber ciertas reacciones que me van a ayudar a irlos quitando. Entonces, de pronto nosotros cortamos, voy a cambiar de color. Vamos cortando y la enzima corta aquí y libera este aminoácido. Y después yo lo meto a algún tipo de espectrofotometría, como por ejemplo maldito. Y me va diciendo qué aminoácido está ahí. Ujú. A esto muchas veces se le dice espectrofotometría. Acoplado a masas. Y lo encuentran como MS. Después nosotros podemos estudiar la estructura secundaria. Y la estructura secundaria la estudio por dicroísmo circular. Maestra, la Mande. estructura secundaria la podemos sacar por el diorismo circular, ¿o cómo, perdón? Dicroísmo circular. Ahí lo escribí. El dicroísmo circular me va a arrojar unas gráficas, que también los que se dedican al análisis de proteínas pues saben interpretarlas. Pero hagan de cuenta que estas gráficas me van a sacar a lo mejor curvas así. Y dicen, esta curva es una alfa hélice. Esta curva así es una beta plegada. Entonces, dependiendo de cómo mande. ¿Dicroísmo o dieroísmo?
Dicro. D-I-C-R. Entonces, dependiendo de cómo salgan las gráficas, les van a ir diciendo si tiene alfa hélices o si tiene beta plegadas. Y finalmente tenemos el análisis de las estructuras tridimensionales. Entonces, para la tridimensional, se puede hacer por cristalografía de rayos X o por resonancia magnética nuclear. Entonces, Emilio, ¿qué técnicas utilizo para estructura primaria? ¿Cuál, Emilio? Maldito, ok. Itzel, estructura secundaria. Circular. Microismo circular, bien. Brice es que estaba en no me acuerdo en qué me dijeron. ¿Quién más tengo? Tania. Estructura terciaria o tridimensional. Por la cristalografía de rayos. Cristalografía y la otra. La resonancia magnética nuclear. Ok, bien. No vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, porque muchas de estas técnicas las van a ver, no sé si es en química analítica, me parece que sí. Ahí van a irlas viendo. Creo que en química analítica 3 o orgánica 3, no sé cómo se llaman, les enseñan a leer los espectros de resonancia magnética nuclear. Y lo otro que habíamos platicado, que lo vimos en la clase pasada, fue sobre la desnaturalización de las proteínas. Esta desnaturalización de las proteínas habíamos conversado que se da cuando alguna característica del medio se ve alterada y entonces el doblamiento que tienen las proteínas cambia. Esta estructura cuando se altera se dice que es una desnaturalización. Y les dije, vamos a tener diferencias. Y de hecho la palabra desnaturalizar y degradar es muy diferente cuando hablamos de biomoléculas y más es como con DNA y RNA, pero con proteínas igual aplica. Desnaturalizar es que pierda la estructura cuaternaria, la estructura terciaria e incluso la estructura secundaria, pero no la primaria. Y degradarlo es muy probable que la estructura primaria sí se haya perdido. Y aquí platicamos que podría ser por la temperatura, por la radiación, aunque ahí a la radiación y temperatura les puse unos asteriscos, ahorita volvemos a platicar por qué. El pH, la concentración iónica van a cambiar la estructura de la proteína porque obviamente eso hace que los aminoácidos se tengan que acomodar de otra forma para no estar teniendo o gastando tanta energía. En la concentración iónica habíamos platicado que podía ser la concentración de sal, de azúcar o de algún soluto en el medio.
Así también les platiqué que los detergentes podrían estar presentes en la desnaturalización de la proteína, porque vamos a tener diferentes detergentes que van a tener cargas, que sean conocidos como detergentes iónicos. Y que había dos compuestos muy importantes, que es el 2-mercaptoetanol y el ditrioteritol, que van a romper los puentes disulfuro. Estos dos compuestos, el mercaptoetanol y ditrioteritol, no es que yo se los haya dado porque es un ejemplo que se me ocurrió o que me sabía y por eso lo puse. Estos dos compuestos son muy utilizados en diferentes técnicas de diferentes áreas de su carrera. Por ejemplo, el ditrioteritol, que es conocido como DTT, sirve para el estudio, por ejemplo, de la expresión de proteínas. Entonces, a veces cuando están en inmunología o en fisiología y que quieren estudiar alguna proteína, lo que hacen es tratar a las células con DTT y entonces desnaturalizan proteínas y las pueden ir liberando. Cuando están trabajando en biología molecular, me imagino que también en inmuno lo llegan a utilizar y que quieren hacer unos gelecitos de poliacrilamida como los que les enseñé en las diapositivas anteriores. Se utiliza 2-mercaptoetanol para romper los puentes disulfuro para que se puedan correr las proteínas en ese gelecito. Es decir, para que utilicen ese gel necesitan que las proteínas estén completamente abiertas. Así es que por eso son importantes esos dos compuestos químicos. Ahora, en cuanto a temperatura y radiación, pusimos un asterisco porque les dije, aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando se trata de desnaturalizar una proteína y que el cambio de la temperatura es gradual, yo puedo desnaturalizar la proteína suavemente, por así decirlo, y puedo regresar a la proteína en su estado nativo por lograr una renaturalización de la proteína. Pero si yo lo hago muy brusco, entonces ahí ya no lo voy a poder lograr. O sea, si yo tengo una proteína que la meto en agua hirviendo por 5 minutos y luego la paso a hielo, pues entonces estoy generando cambios muy abruptos. Primero meterlo a agua hirviendo y luego pasarlo a agua congelada, perdón, hacia agua congelada, ¿no? Entonces la puedo romper. Lo mismo sucede con la radiación. La radiación puede que vaya alterando las cargas de los aminoácidos y modifique la estructura secundaria o la terciaria. Pero si yo aplico radiaciones ionizantes muy fuertes, entonces sí puedo llegar a lograr que esas proteínas se rompan. Y ahí cuando algo se rompe, cuando las proteínas se rompen, ya no están desnaturalizadas, están degradadas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué es lo que provoca una desnaturalización? Lo que estamos viendo ahí en la diapositiva, cambios en su función, disminución en la solubilidad y cambios en la estructura, que es lo que vimos nosotros con la clara de huevo. Cómo la albúmina va desnaturalizándose y entonces al final cambia por completo, ¿no? Incluso el color que se genera es completamente pues diferente. Antes la teníamos transparente, ahora es blanca, antes era fluida, después ya no, ya era más rígida, antes era soluble, cuando ya está cocido ya es insoluble y finalmente ya no es funcional tampoco. Eso es lo que puede generar una desnaturalización. Ahora, vamos a una parte que es mucho más metabólica, que lo vean más a fondo en Bioquímica 2, pero aquí va a ser importante para que podamos cerrar parte de lo de proteínas y también para que ustedes entiendan por qué aparecen proteínas que están unidas, por ejemplo, a carbohidratos, que es a lo que se le llama glicosilación de proteínas.
Eso ya lo habíamos visto nosotros cuando habíamos visto carbohidratos. Entonces sabíamos que los carbohidratos se podían unir a proteínas y podían estar en diferente proporción. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿O qué es lo que pasa dentro de una célula? En realidad lo que sucede aquí es que primero se va a generar tanto la proteína como el carbohidrato por separado y después se van a unir. Pero para eso tenemos que entender que la creación de proteínas viene del flujo de la información genética, a lo que antes se le llamaba dogma central, que es lo que vamos a platicar en un ratito. Cuando las proteínas son sintetizadas por los ribosomas, estas proteínas tienen que adquirir su función. Si no, pues no sirve de nada que estemos gastando mucha energía. Para que las proteínas adquieran su función, la mayoría de las veces tendrán que entrar al retrículo endoplásmico rugoso y al aparato de Golgi o al complejo de Golgi. Va a ver, ustedes ya lo saben que el retículo endoplásmico rugoso se caracteriza porque va a tener pegado ribosomas, que es lo que estamos viendo acá. Entonces aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso y estamos viendo que tiene ribosomas, que serían estas bolitas que estamos viendo acá. Entonces, estos ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas. A pesar de que las células van a tener ribosomas libres, los ribosomas libres van a producir proteínas con funciones completamente distintas. Me refiero a que el retículo endoplásmico rugoso se encarga principalmente de la síntesis de proteínas de membrana. Entonces vamos a ponerle aquí síntesis de proteínas de membrana. O de proteínas intermembranales. Mientras que los ribosomas libres van a sintetizar proteínas citoplásmicas de mitocondria, de cloroplastos y nada más. Entre las proteínas citoplásmicas se encuentran la mayoría de las enzimas. Ahora, ¿por qué el retículo endoplásmico rugoso sintetiza principalmente proteínas asociadas a membranas o intermembranales? Lo va a hacer porque generalmente estas proteínas están unidas ya sea a carbohidratos o a lípidos. Porque pues eso le va a dar como una señalización para que proteínas transportadoras sepan a dónde llevarlas. Ahora, en este ejemplo que yo les puse en la diapositiva, que posiblemente sea un poquito complejo, nosotros podemos ir siguiendo qué pasa con una proteína, pero lo voy a explicar ahorita que veamos la diapositiva de acá. Ahorita voy a regresar a esta, entonces no se me estresen. ¿Qué es lo que sucede? En esta imagen que estamos nosotros viendo es el retículo endoplásmico rugoso. Este es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Ok? Nosotros sabemos que el retículo endoplásmico rugoso tiene asociados ribosomas.
Cuando a nosotros nos cuentan esto, a lo mejor en biología celular o en fundamentos biológicos, lo que sea, siempre nos quedamos con la idea de que es como una membrana con bolitas y creemos que los ribosomas van a estar ahí atrapados y amarrados por siempre. En realidad no. En realidad la unión de esos ribosomas es transitoria, pero son ribosomas que están muy, muy, muy de cerca del retículo endoplásmico, es decir, no se pueden considerar ribosomas libres porque no andan por todo el citoplasma. Ellos están muy pegaditos al retículo endoplásmico. En algún momento van a estar unidos a él, sí, pero no siempre. ¿Qué es lo que va a suceder? Como les mencioné, las proteínas que se sintetizan con este tipo de ribosomas son aquellas que son membranales, son aquellas que necesitan tener una modificación post-traduccional. Su nombre lo está diciendo. Una modificación post-traduccional es aquella que se hace después de la traducción de proteínas. ¿Quién se dedica a traducir proteínas, chicos? ¿Quién traduce las proteínas? Y Beth, ¿quién traduce las proteínas? ¿El ribosoma? Los ribosomas, bien. Entonces, los ribosomas llevan a cabo la traducción. Cuando esa traducción se acaba, y si nosotros le cambiamos algo a la proteína, se llama modificación post-traduccional. Vean las imágenes. Sigan el apuntador. ¿Ya lo ubicaron? Esta imagen me gusta mucho porque les da una representación un poquito más acercada a la realidad. Como les dije, esto de acá abajo es el retículo endoplásmico rugoso. Este es un ribosoma que está cerca del retículo endoplásmico rugoso. No se está considerando un ribosoma libre. Él va a empezar a la traducción del RNA para la obtención de proteína. Entonces, aquí tenemos una proteína. Se dice que las proteínas que se traducen en el retículo endoplásmico rugoso, obviamente se dice así, pero no quiere decir que el retículo lo está traduciendo, lo está haciendo el ribosoma. Tienen una secuencia señal. Esta secuencia señal también le llaman código de dirección, que la verdad nadie le dice código de dirección, o también se le llama zip code. Le llaman más zip code. Es que sería como un código postal. Esta secuencia señal generalmente está justo en el extremo amino, pero puede o no estar ahí. Entonces está en el extremo amino o cerca del extremo amino. Esta secuencia señal, le voy a poner un zoom para que lo vean, pero luego lo voy a volver a regresar. Si te fijan aquí la proteína, tiene marcado una cosita roja aquí. Eso dice que es la secuencia señal, ¿no? Entonces, esta secuencia señal es identificado por una proteína, o una riboproteína, mejor dicho, que se llama SRP. Esta riboproteína SRP reconoce
a el zip code o a la secuencia de señal que trae mi proteína. Vean en esta parte. Y de un lado tiene contacto con el ribosoma. Esta riboproteína SR está conformada por dos tipos de moléculas distintas. ¿Qué les dice el nombre riboproteína? ¿De qué creen que está hecho? ¿De ribosomas? No. De proteína. Ok, de proteína y de qué más. Ribo. ¿A qué le suena? ¿Será ribonucleico? Yes. Exacto. Algún ácido ribonucleico y entonces está formado por RNA. La parte de la proteína son 6 polipéptidos. Y el RNA es una molécula que tiene de nombre 7SL. ¿Ok? Aquí no vamos a entrar a detalles. Cuando lleguen a molecular les enseñarán lo que es una riboproteína. Pero aquí lo importante es que SRP va a tener diferentes sitios de unión. Entonces nosotros vamos a pintar aquí una proteína SRP, así como están en los dibujitos, que es como un palito. Y entonces esa proteína SRP va a tener una región que va a reconocer a un receptor. Va a tener una región que va a reconocer al zip code o a la secuencia señal. Y va a tener otra región que se va a unir al ribosoma. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Están entendiendo? Supongo que sí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ya llegamos al paso 1, ya dijimos aquí está SRP, reconoce a la secuencia señal, se va a pegar, cierta parte se une al ribosoma y el pedacito que está aquí les dije que va a reconocer a un receptor. Ese receptor está anclado a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué es lo que hace este receptor? Cuando se une a SRP, empieza a jalar a SRP como si fuera un papalote. Lo empieza a jalar, hasta que acerca al ribosoma a la membrana. Vean cómo ya está mucho más cerca el ribosoma. Una vez que lo acerca por completo a un lugar que se llama translocón, ¿qué es un translocón? Es una proteína incrustada en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. ¿Ok? Si se fijan, este translocón es una proteína que forma como un tipo de poro. Ajá. Entonces hace como un hoyito en la membrana. Aquí adentro, en el centro del translocón, va a haber una proteína que lo que va a hacer es atraer a la secuencia señal del péptido. Esta secuencia señal del péptido va a ser muy afín a esta proteína que está acá adentro. Aquí la proteína dice enchufe, pero en realidad esa proteína tiene un montón de nombres. Solamente recordemos que el translocón es una proteína que está unida al retículo endoplásmico rugoso, que está formando un canal y que dentro de ella tiene otra proteína.
Esta proteína es muy afín a la secuencia a la secuencia señal que tiene la proteína. Entonces, esta secuencia señal, esta partecita roja, se empieza a ver atraída por esta proteína que está acá abajo. Cuando esta proteína, perdón, cuando esta región esta región de la proteína ya no está unida a SRP, SRP se sale. Vean cómo ahora el péptido o la proteína que se está sintetizando en el ribosoma está unido ahora a la proteína que está acá adentro. Una vez que eso sucede, entonces la proteína que está allá adentro se quita y llega otra proteína que se llama BIP. Esta proteína BIP empieza a atraer al péptido y ayuda primero a que se empiece a doblar la proteína. Eso quiere decir que esta proteína que se llama BIP, que también no quiero que se la aprendan porque sus nombres cambian, es una chaperona. Entonces, las proteínas que son consideradas chaperonas son aquellas que tienen como función doblar a las proteínas, ayudar a la reorganización de proteínas mal dobladas y también ayuda a transportar en regiones muy pequeñas a la proteína. ¿A qué me refiero? O sea, la chaperona podrá transportarla dentro del mismo retículo endoplásmico rugoso, pero no se sale. Ajá, porque para eso hay proteínas transportadoras que sí pueden irse a diferentes lugares alejados de la célula. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O no? Sí, maestra. Ok. Entonces, cuando esta proteína ya entró al retículo endoplásmico rugoso, las proteínas chaperonas ya lo doblaron, ahora sí empieza con la modificación posttraduccional. Esta modificación posttraduccional nosotros la vamos a enfocar únicamente a la glicosilación, pero las modificaciones posttraduccionales pues pueden ser muchas cosas, incluso el quitar un pedazo de la proteína. Esta secuencia señal a veces se le llegan a quitar a las proteínas. Ajá. Y más cuando está en el extremo N se le corta para que ya no mande un mensaje equivocado. Entonces, una vez que ya la doblaron, va a empezar el proceso de glicosilación. Este proceso de glicosilación se da en dos lugares. ¿Puedes regresar tantito, por favor? Sí. Y también a la otra, por favor. ¿Ya le cambió? Ah, no, una atrás, por favor. Gracias, Miss. No, de nada. Entonces, como les mencioné, la modificación posttraduccional pueden ser muchas cosas, pero nos vamos a enfocar en glicosilación. Entonces, algo que puede suceder es una N-glicosilación. Quiere decir que al extremo amino de una asparagina se le va a agregar un carbohidrato. Entonces, si yo tengo una proteína así, no quiere decir que solo al extremo amino de la proteína se le va a agregar algo, no, sino cada aminoácido va a tener un extremo amino. Vamos a cambiar un poco la figurita, vamos a ponerle bolitas. Y entonces, como ya ponemos aquí bolitas de los aminoácidos, sabemos que este es el extremo amino de ese aminoácido. Aquí debe de estar lo estoy poniendo afuera para que lo marquen, no porque está allá afuera. Aquí debe estar el extremo amino del segundo, acá el extremo amino del tercero, y así va a estar en diferentes lugares un extremo amino. Entonces, donde se encuentra una asparagina, se puede glicosilar el extremo amino de ella. Esa es una N-glicosilación. Entonces, si aquí encontramos una asparagina, aquí podemos glicosilar. O se puede dar una O-glicosilación. La O-glicosilación se va a dar sobre el extremo carboxilo. De nuevo, no quiere decir que el extremo carboxilo de la proteína, sino el extremo carboxilo de algún residuo de aminoácido que esté formando parte de la proteína.
¿Qué aminoácidos pueden sufrir una oglicosilación? La serina y la treonina. Ahora, ¿cómo va a suceder esta historia? Con esta imagen que está aquí es mucho más fácil entender la historia. Pero poco a poco, conforme vayan avanzando, pues obviamente tienen que seguir mucho más rápido cómo se mueve una molécula. Aquí tenemos el núcleo, aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso. Estas bolitas estamos viendo que son los ribosomas. Y entonces ustedes saben que la síntesis de RNA se da acá adentro. A través de los poros van a salir los RNA mensajeros y digamos que van a llegar a un ribosoma que está asociado al retículo endoplásmico rugoso. Va a suceder la historia que ya platicamos aquí. Empieza a ser sintetizado, la secuencia señal sale, la reconoce SRP, SRP se pega y entonces un lado se pega a la secuencia de señal o el otro al ribosoma y una colita se pega a un receptor que está en la membrana. El receptor los jala, los mete y entonces el péptido recién sintetizado es afín a una proteína que está allá adentro, lo jala, SRP se libera, la proteína se termina de sintetizar, entra, le encuentran unas proteínas y entonces la van a doblar. ¿Cómo la van a doblar? Bueno, quien va a empezar a trabajar van a ser las proteínas que son conocidas como chaperonas, y les dije, las chaperonas ayudan a doblar proteínas, ayudan a volver a doblar proteínas que se han doblado mal y ayuda a transportar en regiones cortitas a las proteínas. Una vez que eso sucede, les dije, le tienen que quitar la secuencia señal o el zip code. Entonces, hay una enzima que se llama señal peptidasa, es una enzima. Y esta enzima va a eliminar el zip code. ¿La enzima qué maestra? Señal peptidasa. Otra cosa que va a suceder es que va a trabajar una enzima que se llama disulfuro isomerasa. Los puentes disulfuro que tienen las estructuras terciarias de las proteínas se tienen que formar dentro del retículo endoplásmico porque se necesita que haya una atmósfera o un ambiente en específico, se necesita un ambiente oxidante y eso lo tiene el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, la enzima disulfuro isomerasa forma puentes disulfuro. Ajá. Y finalmente, hay otra enzima que se llama oligosacariltransferasa, que son muchas. Todas son diferentes. Ellas van a glicosilar a la proteína. Es decir, ellas le pegan el carbohidrato a la proteína. Entonces, si ustedes se fijan, es como si fuera una empresa en la que se dedican a armar todo. Entonces le llega la proteína y allá adentro hay alguien que las dobla. Allá adentro hay alguien que ayuda a formar el puente disulfuro. Hay alguien que le pega el carbohidrato. O sea, todos tienen un papel. En chaperonas las dejé ahí como en general porque son muchas chaperonas. En cuanto entra, la doblan, pero cuando se empieza a hacer un puente disulfuro, tienen que volverlas a doblar. Cuando se le pega un carbohidrato, se tienen que volver a doblar, entonces las chaperonas funcionan muchas veces.
¿Cuándo? Vámonos a la imagen. En ese caso, las proteínas se sintetizaban en el ribosoma, entraron aquí al retículo endoplásmico rugoso y entonces síganlas, las proteínas ahora son estos como moléculas moraditas aquí, como estos bacilitos que están aquí. Los ribosomas son estas bolas azules, estos moraditos son las proteínas. Las proteínas viajaron por todas estas membranas. Llegan a esta zona, que es a la zona terminal del retículo endoplásmico rugoso. De este mismo retículo se van a formar vesículas. Las vesículas son estas como bolitas que están hechas de la misma membrana del retículo endoplásmico. Estas bolitas se llevan allá adentro a las proteínas de las que platicamos ahorita, a las que modificaron. Se las van a llevar y las van a transportar hasta el complejo de Golgi. El complejo de Golgi va a estar dividido en diferentes compartimentos. Entonces, voy a regresarme y lo voy a escribir en otra diapositiva, pero ahorita regreso aquí y les dejo copiar ambas diapositivas. Entonces, el complejo de Golgi va a tener compartimentos. Estos compartimentos se van a llamar caracis, que es la más próxima al retículo endoplásmico rugoso. Y va a tener una cara trans, que es la más lejana al RER. ¿Ok? Vamos a regresar acá y ahorita los dejo ver todas las diapositivas. Esas caras son las que ustedes están viendo aquí. Vean el complejo de Golgi, es este que está aquí. Esta es su cara cis, esta es su cara trans. Son diferentes compartimentos. Cada compartimento sirve para algo. No quiere decir que nada más está así porque se veía bonito. Va a servir para diferentes cosas porque cada compartimento va a tener diferentes enzimas. Aquí solo vamos a ver 3, pero tienen más. ¿Por qué? Porque el complejo de Golgi sirve para modificar proteínas poniéndole lípidos o carbohidratos. Entonces, del retículo endoplásmico rugoso ya traía un carbohidrato. En el complejo de Golgi, ese carbohidrato puede ser modificado, le pueden agregar otro carbohidrato o le pueden pegar un lípido. ¿Qué tipo de enzimas para carbohidratos tenemos en el complejo de Golgi? Tenemos a la sialiltransferasa, que está ahí escrito. Y esta sialiltransferasa coloca moléculas de ácido siálico. Podemos tener fucosiltransferasa, que pone moléculas de fucosa. O tenemos galactosiltransferasa, que pone moléculas de galactosa. Una vez que estas proteínas han pasado por todas las caras del complejo de Golgi, vuelven a salir en vesículas, pero son diferentes estas vesículas. Ahora están hechas de la misma membrana del complejo de Golgi. Y son transportadas a donde deban de estar. Como les dije, puede estar en la membrana, en el espacio intermembranal. Algunas sí llegan a estar fuera de la cara de la membrana, o sea, viendo hacia afuera de la célula. ¿Ok? Pero ya las vesículas lo llevarán a donde lo tengan que llevar.
Antes de que los deje copiar, ¿tienen alguna duda? Entonces, si van a copiar algo de esta diapositiva, háganlo. Y me avisan si ya terminaron de copiar. ¿Ya le puedo cambiar, chicos? De mi parte. ¿Me ya no. permite un segundito? Ok. ¿Ya le puedo cambiar? ¿Listo? Ya voy a cambiarle porque ya está lo mucho. ¿De ahí van a copiar algo? Ok, vamos a regresar a esta parte de aquí. Esta imagen ahora sí ya se les va a hacer más fácil comprenderla. Se van a dar cuenta que no estaba tan complejo. En primer lugar, aquí ustedes están viendo una modificación posttraduccional. ¿Cómo se llama esto que le acaban de poner? Fíjense el nombre del residuo y fíjense lo que dice aquí. ¿Qué es? ¿Qué le sucedió ahí, chicos? ¿Qué es? Léanlo.
¿Residuos? ¿De qué? De proteína. Ok, ¿cuál es la proteína? La que está como, ¿qué formita tiene la proteína ahí? Chicos, vean la imagen. Leonardo, ¿qué forma tiene esa proteína? O sea, ¿cómo diferencias entre la proteína y el carbohidrato? ¿Cuál es cuál? ¿Cómo la pusieron en la imagen? Mandé. ¿Me puede repetir lo último? ¿Cómo diferencian ahí entre la proteína y el carbohidrato? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el carbohidrato? ¿Cuál es la proteína? Esta que está en la cadena, bueno, pues que dice, que es como verde, ¿no? O Ujú, café. Bueno, esa. ¿sí? Y la otra, la que está más chiquita, Ujú. esa es el carbohidrato porque pues está Muy sobrepuesto. bien. Ahora, ¿qué residuo de la proteína están señalando? Ahí está escrito. ¿La glucosa? No, de la proteína. ¿Qué aminoácido están ¿Así se llama, señalando? maestra? ¿Sí? Serina, Ah, serina. ¿ok? La serina. ¿La serina qué tipo de enlace hace? ¿N-glicosídico u O-glicosídico? O. Ajá, y ahí les están marcando. Fíjense, O linkage, aquí quiere decir que es un enlace O-glucosídico o O-glicosídico. Acá arriba tienen el carbohidrato. Ahora vamos hacia arriba. De nuevo, aquí está el núcleo, aquí está el retículo endoplásmico rugoso, aquí están los ribosomas. Entonces, por aquí, fíjense, dice, en el retículo endoplásmico rugoso está el ribosoma, está la proteína, y vean lo que le pasa. Dice que le van a poner un carbohidrato en una asparagina. Y entonces, ¿la asparagina qué tipo de glicosilación puede sufrir? O o N. 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 Entonces se da una N-glicosilación en la asparagina. Vean cómo ya se le pegó. Y entonces vean cómo empieza a sufrir diferentes modificaciones. Es decir, el mismo carbohidrato va a irse cambiando, lo van a ir cortando a través del retículo endoplásmico rugoso. Una vez que ya está listo, hasta lo que pueda ser el retículo endoplásmico rugoso, las proteínas salen en una vesícula y van a entrar al complejo de Golgi. En el complejo de Golgi dijimos que había diferentes compartimentos. Dijimos que el más cercano se llamaba CIS y el más lejano se llama CIS. Entonces vean cómo cuando llega al complejo de Golgi tenemos la proteína y el carbohidrato va a seguir sufriendo cierto tipo de modificaciones. Vean cómo en el compartimento CIS tiene esta modificación que ustedes están viendo, en el compartimento medial se le agrega la misma cadena de carbohidratos que ya tenía. En la cara trans se le vuelve a agregar otro tipo de azúcares. Acuérdense que ahí teníamos enzimas que agregaban ácido ciálico, fucosas o galactosas, y entonces se lo van a agregar. Y vean cómo file por una vesícula, así nos lo están explicando acá, y aquí lo estamos viendo de la misma forma.
Están las vesículas, llegan al complejo de Golgi, pasan por diferentes lugares del complejo de Golgi y una vez que las proteínas están listas, se vuelven a meter a vesículas y se transportan hacia donde tengan que ser transportadas. ¿Quedó claro, chicos? Sí, maestra. Ok, entonces vamos a seguir. ¿Ya copiaron de aquí? Ahora sí, vamos a ver la parte de la función de las proteínas. Como les mencioné, las proteínas son todo lo que una célula necesita. Porque las proteínas van a cumplir muchos papeles. Y entre esos muchos papeles, uno de ellos es la catálisis, que sería todas las enzimas. Para poder glicosilar proteínas, necesitamos enzimas. Si nosotros queremos sintetizar un carbohidrato, es decir, queremos unir un monómero o un monosacárido con otro monosacárido, necesitamos enzimas. Si queremos unir o separar lípidos, necesitamos enzimas. Entonces, las enzimas son proteínas en su mayoría. Las proteínas también pueden servir, como reserva, que son reserva de nutrientes. Aquí lo voy a poner, de nutrientes. ¿Qué proteínas como ejemplo tenemos que sean de reserva? A la ovoalbúmina y a la caseína. Recuerden que finalmente un huevo, si llega a ser fecundado, pues entonces de ahí nacerá un ave. O sea, realmente no es para que me lo coman, ¿no? Pero esa ovoalbúmina le sirve para ir nutriendo al embrión. La caseína que está presente en la leche, pues es un producto, es un producto nutritivo para las crías de mamífero. Y entonces es una reserva de nutriente, que es lo que le va a transferir la madre al hijo. Las proteínas también pueden servir como estructura para darnos forma o para darle forma a cualquier cosa. Las proteínas le van a dar forma a una célula, las proteínas le van a dar forma a un órgano, a un músculo o a mi piel. Entonces, dentro de las proteínas de estructura, nosotros vamos a tener al colágeno, a la fibroína, a la elastina, a la queratina, ¿ok? Las proteínas también pueden funcionar para el movimiento. Y aquí no hay que confundir a movimiento con transporte. Movimiento solo me está hablando de que tenga como cierta flexibilidad, algo. Y entonces yo les platicaba desde la vez pasada, cuando ustedes vieron en sus clases anteriores, en otros semestres, a la mitosis o a la meiosis, que platicamos de los microtúbulos. Y entonces estos microtúbulos están formados de tubulina. También vamos a tener en diferentes lugares ciertos tipos como de microtúbulos o de moléculas que van a ayudar a la división celular cuando ya se da la citocinesis, que se están separando las células, pues también vamos a necesitar de miosina, de actina y tubulina. Entonces, dentro del movimiento tenemos a miosina, actina y tubulina. Es un ejemplo. Tenemos muchos. ¿Cuál es la diferencia con transporte? Transporte sí es llevar de un lugar a otro a las moléculas. Entonces, por ejemplo, la bomba de sodio y potasio
son proteínas y son proteínas transportadoras. Las lipoproteínas, ya saben ustedes que son transportadoras. Ujú. Proteínas transportadoras de hierro. La hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Las proteínas que transportan a la glucosa. Entonces, aquí sí están llevando a cierto tipo de proteínas de un lugar a otro, pero pues muy lejano. Ajá. Vamos a tener también proteínas de defensa. Y pues aquí en la defensa nosotros podemos tener al fibrinógeno, a los anticuerpos, a la trombina. Podemos tener proteínas que tengan funciones de regulación, como hormonas. Acuérdense que vamos a tener lípidos, sí, pero están unidos a proteínas, que son conocidas como, estos son conocidas como hormonas peptídicas. Factores de crecimiento. Y también podemos tener proteínas que respondan al estrés. ¿Como cuál? Como proteínas de choque térmico. Metaloproteínas. O la P450, que es todo un conjunto de proteínas. Responden al estrés por tóxico, por compuestos tóxicos, y entonces empiezan a trabajar a más no poder para desintoxicar el cuerpo. ¿Alguna duda? Y entonces así llegamos a la última parte de proteínas. ¿Me pueden regresar tantito, por favor? Gracias. Ustedes ya se dieron cuenta que hay muchas técnicas en las que nosotros podemos identificar proteínas, ¿no? En el laboratorio fueron la reacción hantoproteica, la reacción para aminoácidos azufrados o simplemente para identificar proteínas. Entre esas técnicas, la que digamos es como más sutil fue la de Biuret, porque ahí nosotros podemos identificar cualquier tipo de proteína.
Porque si nosotros nos enfocáramos únicamente a usar una jantoproteica o una de aminoácidos de residuos, de residuos azufrados, corremos el riesgo de que sean proteínas que no tengan esos aminoácidos y entonces no podemos identificarla. En cambio, hay otros métodos como el de Biuret que me ayudan ahora sí, no solo a identificar algo y decir es una proteína, sino también a saber cuánta proteína yo tengo. Porque también es importante conocerlo. Incluso la técnica de Biuret es muy usada en análisis clínicos para determinar la cantidad de proteínas en sangre, por ejemplo. Pero va a haber muchas otras que son muy sensibles y que son muy específicas y que son importantes en la parte de purificación de proteínas, identificación de proteínas y pues en toda la parte de investigación. Entonces, van a estar divididas en dos categorías. La primera es la categoría fluorométrica y la segunda es la categoría colorimétrica. Entre los métodos de la categoría fluorométrica tenemos la absorción por UV, tenemos un ensayo que se llama QUVIT y tenemos una reacción que se llama, no, perdón, de fluorométrica solo son estas dos, absorción de UV y ensayo QUVIT. En el caso de la absorción UV es muy parecido o identifica lo que hicimos con la jantoproteica, solo que aquí no se le va a poner ningún tipo de reactivo. Nosotros vamos a meter al espectro mi muestra y entonces yo voy a detectar aminoácidos aromáticos. De esta prueba, el problema que se llega a tener es que obviamente va a identificar algunos tipos de aminoácidos, más no todos. Y entonces por absorción en UV, a veces se quieren analizar péptidos que son bien chiquititos y que no van a tener este tipo de aminoácidos. Entonces, esa es una gran desventaja. Otro problema es que esta es una técnica que es muy sensible a detergentes. Es decir, que si hay algún tipo de detergente en la muestra, esta técnica no se va a poder utilizar. Y ustedes van a decir, ¿y cómo por qué va a haber detergentes? Conforme vayan avanzando, se van a dar cuenta que cuando hacen una verdadera extracción de DNA, o sea, en el laboratorio, no en su casa, se van a utilizar ciertos detergentes, no el de cocina como se utiliza en una extracción casera, pero sí detergentes iónicos. Entonces, estos detergentes sirven para disgregar membranas. Al igual, cuando ustedes quieren purificar alguna proteína, como siempre van a estar asociados a algún tipo de célula, pues tenemos que retirar lípidos, ya sea lípidos que están fuera de la célula o lípidos que están formando la membrana y entonces usamos detergentes. Entonces, por eso es importante pues, que las pruebas no sean tan sensibles a detergentes. Pero les recuerdo, no son los detergentes de la cocina, son detergentes iónicos que se utilizan en el laboratorio. Una ventaja que se tiene para este método es que es súper rapidísimo, porque ustedes solamente ponen la muestra en una celda, la meten al espectrofotómetro y listo. El ensayo QUVIT es un ensayo o es una técnica que está patentada, en el que les venden un equipo en específico, que no es otra cosa más que un espectro, pero el punto es que ahí se utilizan fluorocromos que van a poder detectar estos equipos. La ventaja que tiene este equipo es que va a poder identificar cualquier tipo de proteína. No importa si tiene aminoácidos aromáticos o no, los va a poder detectar. Entonces, esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas que tiene es que es muy sensible. Cuando nosotros de una prueba decimos que es sensible, no quiere decir que es algo malo. Quiere decir que detecta concentraciones muy bajitas. Entonces, si es muy sensible, es una ventaja, porque quiere decir que va a detectar bajas concentraciones de proteína. Y otra ventaja es que se necesita poca muestra. Y aquí es lo que les va a sorprender bastante. No he visto si en escuela tienen, pero esta técnica de QUVIT es de la misma empresa que tienen unos espectros que se llaman nanodrop. Cuando les dicen poca muestra, en realidad es poca muestra porque solo necesitan una gota. Entonces, con esa gotita es más que suficiente.
¿Cuál es el problema? Que es una técnica que es muy sensible a cambios de temperatura. Y esto puede ser como una desventaja para laboratorios tal vez como los que hay en países de tercer mundo, como México. Pero en países de primer mundo los laboratorios siempre tienen un aire acondicionado, no para que no le dé calor al analista, sino para mantener a la misma temperatura todo el ambiente del laboratorio y que no se alteren los resultados. Entonces, para ellos, pues, problema no sería. En México tal vez sí que lo sería. Dentro de los colorimétricos tenemos a BCA, Bradford y Buret, que son los 4 más usados. El que ustedes ya conocen es el de Buret o Buret, que ya saben que se hace un complejo coloreado, que es un complejo coordinado que se forma con los extremos aminos de los aminoácidos. Pero aquí ya habíamos platicado que se necesita que haya al menos 4 aminoácidos unidos para que se pueda unir. Las ventajas de Buret, pues ustedes ya vieron, es terriblemente rápido y terriblemente fácil. El problema que tiene es que es poco sensible. Y es tan poco sensible que no nos va a servir para muchos tipos de muestras que obtenemos de células. Si ustedes le agregan reactivo de Buret a un pedazo de carne, van a ver que sí se hace el coordinado y sí se ve un complejo morado. Pero si lo utilizan para una muestra que obtienen de alguna célula, es poco probable que salga bien o que sea reproducible. Para eso tenemos otros 3 métodos diferentes, que sería BCA, Bradford y Lowry. Y estos 3 los vamos a ver en la siguiente clase, porque si no ahorita se los voy a tener que explicar muy de rápido. Así es que para la siguiente clase, en cuanto termine de explicar estos 3, es hasta donde viene pues nuestro examen. Y vamos a ver la siguiente clase, el inicio de ácidos nucleicos. Por lo que les voy a pedir para la siguiente clase que lleven colores, porque vamos a hacer una actividad muy parecida a la que hicimos con aminoácidos. Entonces, para que lleven sus hojas, no tienen que ser hojas blancas, pueden ser de su cuaderno y colores, porfa. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Perfecto, chicos. Entonces, si no tienen más dudas, por hoy terminamos. Y nos vemos el jueves.